Vamos a terminar esta clase de cálculo de límites con esta última parte en la que vamos a hablar sobre el teorema del sándwich, que es una herramienta para calcular el límite de una sucesión. Bien, entonces vamos a ver el enunciado. El teorema del sándwich nos dice que si tenemos tres sucesiones, ¿no?, en las cuales conocemos el límite de los extremos, ¿no?, cumplen esta desigualdad, tres sucesiones que cumplen esta desigualdad, y el límite de los extremos coinciden, ¿no? Los extremos a(n) y (bn), su límite va a L, que es el mismo número real. Entonces lo que ocurre es que como la del medio está entre estas dos, la del medio también debe tender al mismo límite. Y esto es muy útil cuando tenemos sucesiones que se presentan de manera un poco caótica, pero que están acotadas superior e inferiormente por sucesiones más sencillas de entender, ¿no?, y que convergen al mismo límite. Entonces la del medio también debe converger al mismo límite. Y eso se puede ver, por ejemplo, con esta sucesión, la sucesión coseno de n sobre n. ¿Sí? El coseno de n, cuando n es un número natural, o sea, coseno de 1, 2, 3, 4, 5, 6, es un número que va a estar siempre comprendido entre -1 y 1. No podemos dar una fórmula explícita, pero siempre va a ser un número real que está entre -1 y 1, porque el coseno de x siempre está entre -1 y 1. Bien, entonces tenemos en el numerador el coseno de n entre -1 y 1, y ahora esa desigualdad que tenemos ahí la podemos dividir entre n. Entonces cuando la dividimos entre n, tenemos el coseno de n sobre n, que es esta sucesión un poco caótica. Está acotada por la izquierda por -1 entre n y por la derecha por 1 entre n. ¿Sí? Sin embargo, nosotros sabemos que estas sucesiones tienen límites. La de la derecha, 1 entre n, va a 0. Y la de la izquierda, bueno, es -1 entre n. Como 1 entre n va a 0, -1 entre n también va a 0. Entonces estamos en la situación ideal para el teorema del sándwich. Los extremos son sucesiones a las cuales les podemos tomar el límite, y el límite es el mismo número real. Eso quiere decir que la del medio también debe converger al mismo límite. Entonces acá podríamos decir así, ¿no? El límite es 0 porque límite cuando n va a infinito del extremo izquierdo es igual al límite cuando n va a infinito del extremo derecho, y es igual a 0. Bien, ya está. Este es el ejemplo más sencillo. Vamos a ver un ejemplo un poquito más, veamos un ejemplo un poquito más elaborado. Aquí está. Por ejemplo, nos piden calcular el límite cuando n va a infinito del máximo entero de nx sobre n, donde x es un número real, ¿no? Es una constante. Digamos que x ya está determinado. Queremos saber a dónde tiende esta expresión, que incluye el máximo entero. ¿Ok? A ver. Entonces, vamos a empezar con el numerador, ¿no? Por la definición de máximo entero, es decir, por definición, nosotros sabemos que nx debe ser mayor o igual que el máximo entero de nx y menor o igual que el máximo, y estrictamente menor que el máximo entero de nx más 1. ¿Sí? Esa es la definición de máximo entero. Y ahora vamos a ver dos extremos. Que este sea la desigualdad de la izquierda, esto es 1, y la de la derecha es esta de acá. Esta es la segunda desigualdad. 2. Bien, vamos a verlas por separado y ver qué es lo que podemos, concluir, qué es lo que podemos trabajar. A ver, para la primera. Como el n es positivo, podemos dividir todo esto entre n. Dividamos todo esto entre n
y vamos a obtener que el máximo entero de nx sobre n es menor o igual que x. ¿Sí? Es menor o igual que x porque otra vez el n es positivo, es un número natural, es positivo, y dividir entre el número positivo no cambia el sentido de la desigualdad. ¿Bien? Eso es lo que pasa con la primera parte. ¿Y ahora qué pasa con la segunda? A ver, en la segunda lo que vamos a hacer es otra vez dividir entre n. Si dividimos entre n, nos va a quedar que x es menor que el máximo entero de nx sobre n más 1 entre n. ¿Bien? Y ahora si despejamos, ¿no? El 1 entre n lo mandamos a la izquierda. Si lo mandamos a la izquierda nos va a quedar x menos 1 entre n es estrictamente menor que el máximo entero de nx sobre n. ¿Bien? Entonces, en conclusión, de estas dos desigualdades, obtenemos lo siguiente. Escribamos esta primero. Escribamos esta. Nos queda x menos 1 entre n es estrictamente menor que nx máximo entero sobre n. Y ahora escribamos esta de acá. Máximo entero de nx sobre n es menor o igual que x. ¿Sí? Entonces, los extremos son sucesiones. El de la izquierda es una sucesión que depende de n. El de la derecha es una sucesión constante nada más, ¿no? X hemos dicho que es una constante. Entonces, esta es una sucesión constante. Y podemos notar que además, límite cuando n va a infinito de x menos 1 entre n, ¿sí? Es igual al límite cuando n va a infinito de la constante x. Ambos convergen al mismo límite, ¿no? Cuando n va a infinito, este 1 entre n se va a 0. Y cuando n va a infinito, bueno, esta sucesión es constante. Entonces, ambas coinciden y convergen a la constante x. Por lo tanto, del teorema del sándwich, se tiene que el límite cuando n va a infinito de la sucesión máximo entero de nx dividido entre n va a ser exactamente x, ¿no? Algo así como que en el límite estamos simplificando este n con este n, ¿no? Algo así. De esa manera estamos encontrando este límite. A ver, así se justifica usando el teorema del sándwich. Ojo que no tenemos herramientas, ¿no? En nuestra caja de herramientas no tenemos una manera directa de calcular el límite cuando el máximo entero está involucrado. Entonces lo que estamos haciendo es usando desigualdades, el teorema del sándwich, para tratar de calcular este límite. ¿Sí? No podemos aplicar nada. Este límite cuando n va a infinito, no podemos hacer el cociente, por ejemplo, ¿no? O dividir entre n, porque lo que está en el numerador es un máximo entero. Entonces no podemos hacer eso, ¿no? Lo que sí sabemos es que esto es una forma indeterminada, ¿no? Arriba es más o menos infinito y abajo definitivamente es infinito. Entonces es una forma indeterminada. Entonces así vemos cómo el sándwich se aplica muy bien en este caso. Quedan estos ejercicios como tarea. El último es justamente una aplicación del teorema del sándwich. Entonces vamos a dar una pista sobre cómo hacer el tercer ejercicio, ¿no? Acá nos están diciendo que n es natural y que la n está entre menos 1 y 0. Si está entre menos 1 y 0, nos piden calcular este límite. Bien, y no es muy complicado. Lo que pasa es lo siguiente. Primero, como el AN está entre menos 1 y 0, podemos elevarlo al cuadrado, ¿no? Y si lo elevamos al cuadrado, elevando al cuadrado vamos a tener 0 menor o igual que AN al cuadrado, estrictamente menor que menos 1 al cuadrado, que es 1. Bien, y ahora tomamos
el opuesto aditivo. Multipliquemos todo esto por menos 1. Por menos 1 nos va a quedar menos 1 es estrictamente menor que menos a n al cuadrado menor o igual que 0. Y ahora sumemos esta desigualdad con esta desigualdad. Si sumamos, nos va a quedar menos 1 con menos 1 es menos 2. Es estrictamente menor que an menos an al cuadrado y es menor o igual que 0. Y ahora como n al cuadrado es un número natural positivo, dividimos aquí entre n al cuadrado, aquí entre n al cuadrado y aquí entre n al cuadrado, ¿no? 0 entre n al cuadrado es 0. ¿Sí? Y comprobamos que los extremos convergen al mismo límite. Esa es la sucesión constante nula, converge a 0. Y esto es menos 2 sobre n al cuadrado, que también converge a 0. Eso significa que la sucesión que está en el medio también converge a 0. Entonces, aquí afirmamos, ¿no?, lo siguiente. El límite cuando n va a infinito de menos 2 sobre n al cuadrado es igual al límite cuando n va a infinito de 0, que es igual a la sucesión constante 0. Entonces, del teorema del sándwich, otra vez tenemos que el límite cuando n va a infinito de la sucesión del medio, a n menos a n al cuadrado sobre n al cuadrado, es igual a 0, que es el límite común de los extremos. ¿Sí? Y ahí tienen una aplicación adicional del teorema del sándwich.